Muy bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad vamos a abordar cómo la pandemia de coronavirus COVID-19 está afectando a los pueblos originarios de América Latina y de todo el mundo. Y es por eso que nos acompaña Chandra Roy Henriksen. Ella es jefa de la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Chandra, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Bueno, según Naciones Unidas, las personas que integran las comunidades indígenas en todo el mundo son cerca de 370 millones. ¿Cómo las está afectando esta pandemia a ellos en particular? Sí, los pueblos indígenas se representan alrededor de 19%, los que viven en extrema pobreza. Y este es un elemento que es muy importante cuando estamos tratando de una situación como estamos ahora con el pandémico. ¿Qué pasa? Es que tampoco ellos tienen facilidades o hospitales o clínicos que son muy cerca de ellos. Y a veces cuando se pueden alcanzar, no están ofreciendo servicios o apoyo o los, como se dice, como de los para salud, que son apropiados a veces, que son como si puede ser como en lenguajes, idiomas indígenas, así que a veces es muy difícil con este pandémico que los pueblos indígenas pueden, pueden llegar a la salud y la asistencia y los servicios que está muy importante. Por ejemplo, con pueblos que están también que se viven en aislamiento voluntario. Esto también es muy importante para respetar su derecho de autodeterminación. Si ellos no quieren ponerse en contacto, no es para ir a ofrecer esto a ellos, porque esto es algo que ellos se decidieron. Que es muy importante para saber, para el mundo, que los pueblos indígenas no están esperando a que llega. A veces es en muchos casos que nos están mandando información o servicios de anuncios públicos. Los pueblos indígenas están haciendo sus esfuerzos, están haciendo sus trabajos para que la comunidad, sus comunidades, entiendan la seriedad del problema y pueden tomar medidas y hacen como se dice, esfuerzos o toman precauciones que como se está apropiado a su situación y su comunidad, a su pueblo y en sus idiomas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, con Naciones Unidas, nosotros trabajamos en 6 idiomas oficiales, pero no tenemos la facilidad, el apoyo que podemos ofrecer en otros idiomas. Así que es muy importante que los pueblos indígenas, con el apoyo de los gobiernos, y también hay muchos gobiernos que están ofreciendo servicios en pueblos indígenas, que están mandando mensajes, están difundiendo estos mensajes, y es algo que es muy útil que esto está en sus idiomas, así que ellos pueden entender no solamente la gravedad, la seriedad, pero también cómo se pueden hacer, qué tienen que hacer ahora. Ahora, esta situación en la que se encuentran muchísimos pueblos originarios se enmarca en toda una historia de carencias y también de problemas muchos más amplios, sobre todo, por ejemplo, la pérdida de sus tierras ancestrales, faltas de alimentos, entre muchísimos otros, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que para los pueblos indígenas la tierra, su territorio, su tierra, no es solamente no es una comodidad que es económico, es algo que es espiritual, que es social. Y esto es muy importante porque cuando se pierden las tierras, y este es algo que no solamente en Sudamérica, pero en otras partes del mundo, no importa dónde viven los pueblos indígenas, en países desarrollados, subdesarrollados o los medianos, siempre son la gente que son lo más marginalizado, discriminado y no tiene acceso a muchos de los recursos porque están perdiendo su tierra. Y este es algo que es al base, el central de la identidad de los pueblos indígenas.
pero también es que muy importante para que ellos puedan seguir y vivir como pueblos indígenas. Es algo que es muy importante y nosotros todos tenemos que tener esto en cuenta cuando estamos hablando de los pueblos indígenas. Ahora, Chandra, una situación particular en los pueblos indígenas, a diferencia de lo que sucede en otros contextos, tiene que ver justamente con el lugar que ocupan los adultos mayores o ancianos en los pueblos originarios. Son autoridades, tienen un rol muy activo, incluso muy influyente, y precisamente son los más vulnerables al virus, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Tienen un tratamiento, un apoyo muy especial. Porque no solamente que son ancianos, que por ahí son débiles o tienen más vulnerabilidad, son más frágiles, pero también que tienen mucho para ofrecer. Porque yo sé en muchas comunidades son los ancianos, ancianas que dan más respuestas, más apoyo, más sugerencias, pongamos, que son también muy creadores para apoyar la comunidad en esta situación, porque también tenemos que acordarnos que con todo esto de cuarentena, donde estamos encerrados en casa, es muy importante también el apoyo mental, porque esto también es una importante parte de la salud y del bienestar de toda la comunidad y la familia. Ahora, ¿existe algún tipo de seguimiento o de articulación, Chandra, entre los diferentes gobiernos y las poblaciones indígenas? ¿Cómo es esa relación? Bueno, que parece que los países en todo el mundo están en diferentes etapas en cómo se pueden resolver o atender o trabajar con este pandémico. ¿Qué es importante de saber? Es que hacer, más que nada, es que los servicios que ofrecen o se pueden ofrecer a la población general de un país, esto tiene que ser mucho más específico cuando se está para llegar a los pueblos indígenas. Hay algunos casos cuando los pueblos indígenas están trabajando con los gobiernos, las autoridades locales, pero hay otros donde esto tiene que apoyar mucho más. Y en este sentido, las autoridades tradicionales, porque usted sabe que en muchos de los pueblos indígenas hay sus instituciones, sus entidades y sus autoridades tradicionales que trabajan y tienen un papel muy importante de liderazgo. Y es importante que ellos están involucrados porque ellos son quienes tienen la confianza, saben cómo hacer llegar el mensaje, saben cómo hacer llegar las medicinas, las equipment, como se dice, sí, esto todo es para los pueblos indígenas. Y esto es muy, muy, muy importante que sea muy especificado con idiomas y lenguajes indígenas, pero también que está con el apoyo y involucramiento de los pueblos indígenas ellos mismos, porque también hay muchos pueblos de los pueblos indígenas de las comunidades que trabajan con salud. Por ejemplo, las mujeres. Por ejemplo, las mujeres que están allá, curadores y curadoras. Y ellos también tienen que estar involucrados. Ellos saben mejor que nadie cómo está su comunidad, qué son las especificidades de cada pueblo y también los idiomas, pero también las prácticas. Y el conocimiento tradicional, que es también parte de todo este esfuerzo. Ahora, hay pueblos indígenas que viven aislados, ¿no? Por decisión propia, por supuesto. ¿Cuál es su situación? ¿Son más vulnerables a enfermedades que llegan desde el exterior? Sí, bueno, los pueblos indígenas, ahora que están viviendo en aislamiento, esa es su decisión. Ellos decidieron vivir así porque lo vieron que la experiencia de otros que no fueron aislados no era muy bueno, porque tenemos que acordar que con muchos de los colonos
No importa en qué país están viviendo los pueblos indígenas, desarrollados o subdesarrollados, los pueblos indígenas fueron impactados, la mayoría de los casos con no fue bien cuando fueron en contacto con otros. Y con esto llegó mucho de los, como cólera, malaria y la influenza, llegó todo esto que antes no tenían. Y la pueblo indígena no tiene la inmunidad para estar contra estas cosas. Y ellos fueron a aislarse. Pero esta es una experiencia, una práctica indígena que ahora están compartiendo con todo el mundo. Porque ahora cuando usted se ve cómo estamos todos nosotros en nuestras casas, hogares, en cuarentena, esto también es una manera de aislamiento voluntario. Y tenemos que acordar que es una práctica indígena, que es parte de su conocimiento tradicional. Yo sé que ahora otras comunidades que tenían más contacto con otros afuera de su comunidad, ahora también están cerrando sus comunidades, sus pueblos, sus aldeas, porque dicen que no, ahora es un tiempo donde nosotros tenemos que vivir junto entre nosotros para ver cómo podemos responder a este pandémico y qué tenemos que hacer. Así que es muy importante acordarte esta parte de los pueblos indígenas, que son prácticas de pueblos indígenas que ahora están compartiendo a todo el mundo. Chandra Roy Henriksson, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24 y a ustedes quédense con nosotros porque hay muchísimo más en el resto de nuestra programación y en france24.com.